Ya, vamos a hacer un recordatorio. Ahí sí, ya. Entonces, en términos generales, lo que nosotros hayamos visto la próxima clase, que son nuestra primera parte de la materia sobre proyecciones cartográficas. Acuérdense que como yo lo que quiero es traspasar, proyectar lo que está en la esfera terrestre en el plano, ¿no es cierto? Nosotros proyectamos en el fondo lo que queremos traspasar, y esto lo hacemos a través de figuras auxiliares, ¿no es cierto? Figuras geométricas auxiliares, y de acuerdo a esas figuras geométricas auxiliares, nuestras proyecciones van a tomar un nombre determinado. Además, también se van a cumplir otras características que también van a variar el nombre en mi proyección, para que finalmente termine con un nombre compuesto, ¿no es cierto?, que a mí me va a entregar las características de cada una de ellas, y con eso yo finalmente voy a terminar sabiendo cuáles son las características, dónde van a estar sus principales ventajas y desventajas también, para que yo tenga las herramientas necesarias para poder tomar la determinación de ocupar una u otro, dependiendo de la cartografía que quiero confeccionar. ¿Ya? Eso es principalmente y a grandes rasgos lo que vimos la semana pasada. Cosas importantes que siempre, normalmente son las dudas que tienen los alumnos, que tienen uno, incluso cuando se pasan por primera vez esta materia, es que tenemos que entender, ¿no es cierto?, que estas clasificaciones de las proyecciones que nosotros estamos dando, y que lo que estemos haciendo con ellas, o el cómo se comporta cada una de ellas, de acuerdo a las características que hemos visto, es totalmente acumulativo dentro de las proyecciones, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, acuérdense que, por ejemplo, vimos que en función de la posición de las figuras en relación de la esfera, cuando estamos hablando del caso de las cónicas y cilíndricas, ¿no es cierto?, tenemos las polares, las transversas y las oblicuas, ¿ya? Las polares cuando los ejes son coincidentes, las transversas cuando son perpendiculares, y las oblicuas en todo el resto de las ubicaciones en que se encuentren estos ejes, que obviamente van a ser oblicuos, ¿no es cierto? Y además van a ser tangentes o secantes. Por lo tanto, y lo que es importante es que una proyección polar, por ejemplo, como la que estamos nombrando acá, va a ser también tangente, o va a ser también secante. ¿Ya? A eso me refiero con que son acumulativos. No es o lo uno o lo otro. Son dos cosas que perfectamente pueden ocurrir al mismo tiempo. ¿Ya? Vimos dentro de las proyecciones planas, también vimos la nomónica, ¿no es cierto?, que es de las primeras que vimos, y es importante que entiendan que la proyección nomónica va a tener su versión polar, va a tener su versión transversa, y va a tener su versión oblicua, ¿ya?, que es exactamente lo que estamos viendo acá. Y después, cuando pasamos a la proyección plana estereográfica, ¿ya?, esta estereográfica va a tener su versión polar, va a tener su versión transversa, y va a tener su versión oblicua, ¿ya? Eso es lo que en el fondo yo estaba tratando de que ustedes comprendieran, ¿ya? O sea, una proyección estereográfica no tiene por qué ser polar solamente, o no tiene por qué ser solamente transversa. Podría ser o polar, o transversa, u oblicua. ¿Ya? Se pueden dar esos casos. Y justamente esos casos son los que están descritos acá, y la importancia de realmente saber
qué caracteriza a una y qué caracteriza a otra, ¿no es cierto? Es lo que a nosotros nos va a entregar justamente esas herramientas para la toma de decisiones. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estamos hablando de la proyección nomónica, ¿no es cierto? Y ahí a mí me gustaría volver un poquitito en la materia, ¿no es cierto? Nosotros llamamos a la proyección nomónica a una proyección en cuya posición del vértice se encuentra en el centro de la Tierra, ¿no es cierto? Esa es la gran característica de una proyección nomónica. Entonces, su vértice está en el centro de la Tierra. Ahora, también nosotros vimos que las proyecciones azimutales, ¿no es cierto?, tienen su vértice en la perpendicular al centro de proyección. Se contrapone esto con la nomónica en lo absoluto. En lo absoluto. De hecho, una proyección nomónica en la que su centro de proyección está en el centro de la Tierra pertenece al grupo de las proyecciones azimutales. ¿Ya? Es decir, que el vértice está en la perpendicular al centro de proyección. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, esta proyección es nomónica y además es azimutal, yo estoy redundando. Toda proyección nomónica es azimutal. No toda proyección azimutal es nomónica. ¿Ya? Espero no estar enredándolos y realmente para que comprendan. O sea, cuando yo hablo de proyecciones azimutales o cenitales, pero en realidad se les dice más azimutales, ¿ya? Estoy hablando de las proyecciones nomónicas, de las proyecciones estereográficas y de las proyecciones ortográficas. ¿Ya? Estoy hablando de esas tres. Cuando estoy hablando de nomónicas, que es un caso particular de proyección azimutal, ¿no es cierto? Porque la nomónica es azimutal, pero hay más tipos, ¿verdad? Como la estereográfica y la ortográfica. En particular, estoy diciendo que el vértice está en el centro de la Tierra. ¿Ya? En el caso de la estereográfica, es una proyección azimutal, ¿no es cierto? Y es un caso particular porque su punto, ¿no es cierto?, su vértice está en la superficie de la Tierra. Sin embargo, en el caso de la escenográfica, como este punto está externo, obviamente no corresponde a una proyección azimutal, ¿verdad? Y sí es el caso de la ortográfica, ¿verdad? Que a pesar de que tiene un punto impropio que está proyectado hacia el infinito, efectivamente corresponde al grupo de las proyecciones azimutales. ¿Ya? Perdón. Entonces, ya. Entonces vimos los casos de la nomónica, ¿verdad? Vimos los casos de la estereográfica y vimos los casos de la ortográfica. Cada una de ellas con sus versiones polar, transversa y oblicua. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cómo voy a diferenciar? Estamos partiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a diferenciar a cada una de estas tres proyecciones? Bueno, cada una de estas tres proyecciones yo las voy a diferenciar porque la posición de su vértice se encuentra en distintos puntos. El de la nomónica se encuentra en el centro de la Tierra, el de la estereográfica está en un punto de la superficie, el de la ortográfica está en un punto impropio que está proyectado al infinito, y el de la escenográfica está en un punto externo a la Tierra. Este grupo que tenemos acá es el grupo que en el que nosotros dividimos a las proyecciones planas en función de la posición de su vértice. Además de ello,
nosotros las dividimos en función de su centro de proyección, ¿no es cierto? Polar, ecuatorial o directa, ¿no es cierto? Transversa o meridiana u oblicua, ¿ya? Normalmente nosotros hablamos de polar, transversa y oblicua. Por lo tanto, no significa este grupo de acá que sea un grupo absolutamente aparte, sino que son grupos que se complementan, que se conjugan entre sí, aumentando la precisión con la que me estoy refiriendo a cada una de las proyecciones. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Se entiende. Ya. Ahora, obviamente, tienes que pensar que esto tienes que estudiarlo, ¿ya? O sea, tienes que comprenderlo. Insisto, aquí no necesito que se aprendan absolutamente nada de memoria, pero ustedes ya saben el tipo de preguntas que les voy a hacer, pensando en la prueba anterior, y son preguntas de raciocinio. Y si no entiendo y no comprendo el cómo se diferencian, va a ser casi imposible que estén leyendo esto haciendo la prueba para tratar de contestar. Yo les digo que esa es una eh, muy mala forma, digamos, de plantearse como el objetivo, digamos, de esta parte de la materia. La única forma es comprender. No existe otra forma de aprender. ¿Ya? Profesor, disculpe. Sí. eh, ¿Usted no tendría problema o algún impedimento en iniciar las otras pruebas a las 8 de la noche? Yo no tengo ninguno, absolutamente ninguno. Eh, lo que sí lo tenemos que conversar con todo el curso. ¿Ya? O sea, estando todos de acuerdo, pero ningún Ya, problema. Ninguno. ¿Ya? ya, profesor. Eh, por favor, acuérdenme de plantear eso en la clase donde haya más gente en realidad. ¿Ya? Porque son tan poquitos los que están ahora que no tiene ningún Ya, profesor. sentido preguntárselo a ustedes mismos porque son muy pocos, pero absolutamente lo voy a preguntar la clase antes que tengamos la prueba, por ejemplo, creo que es un buen momento. Normalmente esa clase van todos, así que ahí mismo aprovechamos de preguntar y podemos, si están todos de acuerdo, ningún problema en fijar la clase a las 8 de la noche. Si quieren más tarde, mira, acá que no es lo mismo. Yo me acuesto tarde todos los días. Y otra cosa, profe, que pudiéramos responder las preguntas escritas. No, no, por favor, No, prefiero darles tiene más. que ser, tiene que ser en computador. Ustedes no saben el desafío que es entenderles la letra a algunos. Ya. No, Realmente, ya se entiende, profesor. ya, prefiero darles más tiempo. Ni un problema con darles Ya, más tiempo, pero escrita no. Ya ya. un año en corregir las pruebas. Profe, Sí. profe, una consulta, lo que pasa es que según el calendario la prueba sería la próxima semana, Ah, pero no ¿es la hemos tenido próxima? todas las clases. Ya, no, no va a ser la próxima, va a tener que ser la siguiente. Imposible con 3 alumnos, ninguna posibilidad. Así que nos corremos una semana. Profesor, ¿podría explicar de nuevo la diferencia entre proyección estereográfica y la escenográfica? ¿Claro? No me quedó claro, por favor. La última vez. Ya. A ver, partamos del principio, pues. No, esas dos para no desconcentrar. Bueno, ya. Nosotros, tu duda es estereográfica o Escenográfica, entre estas dos, correcto. ya, perfecto. Nosotros tenemos, perdona, pero quiero, ¿Dónde va a estar el punto de observación en la estereográfica, profesor? ya, lo primero es que para el caso de las posiciones del vértice, ya, esto es muy importante, que es sin lugar a dudas el vértice de proyección, ¿no es cierto? ¿Verdad? Cuando yo estoy utilizando una predicción estereográfica, ¿ya? Ese punto se encuentra contenido en la superficie de la Tierra, ¿ya? Por ejemplo, Ah, ya. yo tengo
esta imagen que está aquí, que es la primera, ¿verdad? Donde yo miro esto que está aquí, es el plano, ¿no es cierto? Es el plano donde yo estoy proyectando algo, alguna parte de la superficie terrestre. Y me doy cuenta que mi vértice que está aquí, que me indica que se está proyectando, ¿verdad? Me doy cuenta que este vértice se encuentra justo al centro de la Tierra. Esa es la nomónica. Exacto. Por lo tanto, aquí yo estoy hablando de una proyección nomónica. Perfecto. En este gráfico que tengo acá, yo me doy cuenta que acá se está proyectando, ¿verdad? Me doy cuenta que está el plano de proyección, por supuesto, y me doy cuenta de que el vértice desde el cual se está proyectando se encuentra en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Por lo tanto, en este gráfico estamos viendo un ejemplo de proyección estereográfica. ¿Ya? Después, si seguimos, nosotros tenemos la posibilidad de generar una proyección que no necesariamente se debe encontrar en la esfera terrestre, sino que perfectamente podemos ver un punto que se encuentre ajeno a la Tierra, que es, no sé si yo se los había mencionado la clase anterior que tuvimos, pero el nombre escenográfica, imagínense una cámara que está afuera, que está tratando de proyectar algo de la superficie de la Tierra, pero desde afuera, ¿no es cierto? Para traspasar, digamos, eso que está en la esfera terrestre al plano. ¿Ya? ¿Y cuál de las figuras corresponde a la proyección escenográfica? Ya, la proyección escenográfica, lamentablemente, no está graficada acá. Ni tampoco la ortográfica, ¿cierto, La profesor? ortográfica está aquí abajo. ¿Ya? Ya, porque ortográfica, ¿a qué se refiere con un punto impropio infinito? Ya, lo que pasa es que el punto impropio se refiere a un punto que yo puedo proyectar hacia el infinito y alejarme, 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 alejarme y seguir alejándome de la Tierra y mantener mi vértice de proyección. No se ocupa mucho. Ya, la verdad que es bien teórica, pero por ejemplo cuando uno ve que están graficados o que se hacen mapas de cuerpos celestes, etcétera, se ocupa. Pero la figura con que usted nombró A', el vértice A', ¿Ya? es finito. Está ahí, lo veo. Está esa intersección entre A y S. Sí, tú te refieres a esta prima. Ese, justamente, ese es el vértice, Correcto. En este pero caso la sí. definición dice que es infinito. Sí, porque yo lo puedo seguir proyectando. Puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Ah, perfecto. ¿Ya? Lo puedo hacer. Ya, ahí entiendo. Gracias, profesor. Ahora, no, yo sé que no tiene mucho sentido digamos, el punto impropio, pero efectivamente a veces se ocupa, ¿ya? A veces se ocupa. ¿Cuál es la proyección que yo he visto que menos se ocupe? La escenográfica, ¿ya? Se ocupa muy poco, muy poco, ¿ya? ¿Por qué se llaman ortomapas, profesor? ¿Por ¿Cómo? qué, por qué existe el concepto ortomosaico, ortomapa? ¿Es porque utilizan proyección ortográfica? Ah, ¿No? no tiene nada que ver. A ver, Ya. cuando yo tengo una imagen o una foto, ya sea una foto, una imagen fotogramétrica o una imagen satelital, lo que sea, estas imágenes cuando están recién tomadas, capturadas, ya no importa el origen, pero están recién capturadas, no se les ha hecho nada. Ya es como, no sé, imagínense una máquina antigua, no lo deben tener conocido ustedes, pero una máquina antigua que saque fotos de estas Kodak, que uno aprieta el botón y sale la imagen al tiro, es una imagen cruda, que no se Y le me echa. imagino que tienen proyección nomónica en esa foto.
No, da lo mismo. No, Da lo no, mismo. no tiene que ver con la proyección. ¿Ya? Estas imágenes, para poder utilizarlas en cartografía, hay que ortorrectificarlas. O sea, hay que hacer una rectificación respecto de un punto de la imagen para poder corregir las deformaciones que se le han producido, producto de un montón de factores. Aire, atmósfera, calor, frío, distorsión del lente, ángulo focal, miles. Hay miles y miles y miles de factores, digamos, que influyen en ello, y que finalmente lo que a mí me están entregando por el nivel de precisión con el que se está trabajando, uno se da cuenta que la imagen está toda movida. Eso no se ve a simple vista, se ve solamente utilizando ya sea aparatos fotogramétricos especiales, que es lo que se hacía antes, o hoy día, cuando estas imágenes se cargan en un sistema de información geográfico que realmente tiene la precisión que uno requiere. ¿Ya? Y lo que se hace con esa imagen es ortorrectificarla. Eso quiere decir que esta imagen se toma respecto de un plano ortogonal, y por eso se llama orto, ¿verdad? Tenemos este plano, y las imágenes se van montando entre sí, generando fotogrametría, ¿verdad? Se montan imágenes que comparten un solapamiento, un traslape con puntos idénticos, ¿no es cierto? Ustedes saben cómo funciona la toma de imágenes fotogramétricas, digamos. Esto es como se hacen mayormente satelitales, pero piénsenlo como un avión que va pasando y saca foto, 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 foto. Y esas fotos, cuando yo veo una primera imagen, me doy cuenta que, y aquí está repetido, y se traslapa. Y la que sigue, también tiene un espacio repetido, se traslapa, se traslapa, se traslapa, se traslapa. Y una vez que se toman todas las imágenes, todas esas imágenes pasan a compartir un mismo plano. ¿Ya? Y como las imágenes tienen imperfecciones, las imágenes no quedan planitas, no quedan precisas. Queda una así, la otra queda media así, la otra queda... Y ahí se hace un trabajo fotogramétrico y finalmente esas imágenes se rectifican. Y como Ya, pero no tiene que ver entonces con la materia de ahora que es proyección ortográfica. no tiene Gracias, nada que profe. ver. Y se les llama que estas imágenes están ortorrectificadas porque fueron rectificadas en base a un plano ortogonal común. ¿Ya? Y después se llama ortomosaico porque lo que hiciste es juntar todas esas imágenes que están ortorrectificadas y pasan a formar el ortomosaico de imágenes. ¿Ya? Ya. Vamos de nuevo con nuestras proyecciones, con la proyección nomónica. ¿Ya? La proyección, vamos a hacerlo de la siguiente forma para ver si resulta un poquitito más aclarador. Espero que no sea más confundidor, que sea más aclarador. Acá tenemos la proyección nomónica, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con la proyección nomónica? ¿Por qué se le llama así? Cuéntenme ustedes, que lo acabamos de ver. ¿Qué característica tiene respecto a su vértice? El vértice está en el centro de la Tierra. Perfecto. El vértice está en el centro de la Tierra. Esta es una proyección azimutal, ¿no es cierto? Sí, igual es azimutal. Perfecto. Entonces, esta proyección, nosotros sabemos que tiene tres versiones, como todas las otras, polar, transversa y oblicua. Me doy cuenta que cuando es polar, claramente, aquí estoy mirando en este primer gráfico, ¿no es cierto? Que la estoy viendo polar, ¿verdad? ¿Qué es lo que significaba polar? ¿Qué significaba polar? ¿Por qué le llamábamos polar? Algo tenía que ver con el eje, ¿no es cierto? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿El plano está en los polos? Sí, pero eso es una consecuencia, ¿ya?
polar, nuestro eje de la figura auxiliar, ¿verdad?, va a coincidir con el eje de la Tierra. Transversas son perpendiculares y oblicuas todas las otras. Entonces aquí tenemos la versión polar, el eje del cilindro, en este caso, está totalmente coincidente, ¿no es cierto?, con el eje de la Tierra. Aquí el eje del cilindro es totalmente perpendicular al eje de la Tierra, y todo el resto de los casos son oblicuos. ¿Ya? Acuérdense de eso. Entonces aquí lo que tenemos es una proyección en la cual el eje, el vértice está en el centro de la Tierra, y además el eje es totalmente coincidente con el eje de la Tierra. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que acordarnos acá. Vamos a tener que los meridianos que están proyectados, ¿no es cierto?, van a resultar como rectas, ¿no es cierto?, transferidas, digamos, como circunferencias máximas. ¿Ya? Entonces, los meridianos, para esta proyección en particular, se van a proyectar como rectas. ¿Ya? Y todas estas rectas van a concurrir finalmente en el polo. ¿Ya? Por lo tanto, esto que tengo aquí son los meridianos, ¿verdad? Todos estos que están aquí son los meridianos. ¿Se entiende? No mucho. ¿Están? ¿Me escuchan? No sé si se entiende, Ah, ya, profesor. ya. Lo que dijo que es que todo eso, esas rayitas que vienen hacia abajo, que divergen, Rectas. esas rectas son los meridianos. Exacto, exacto. ¿Ya? Y por lo tanto, los paralelos, ¿no es cierto?, van a ser, ¿qué cosa? Las circunferencias, pues tiene que ser lo contrario. ¿Ya? Estas circunferencias que están aquí, estas circunferencias son los paralelos, y obviamente la circunferencia máxima, que es la que se encuentra acá, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer esta circunferencia máxima? ¿Qué es lo que va a representar, además de estar representando a un paralelo? La línea del Ecuador. Fantástico. Línea del Ecuador. ¿Ya? Entonces, a ver. Si yo tengo... Voy a aprovecharme que estoy en la oficina. A ver. Si ustedes se fijan ahí, ¿dónde está? Acá. ¿Se alcanza a ver o no? ¿Se ve bien? Ya. Nosotros vamos a agarrar una hoja, que en el fondo está haciendo como mi cilindro, ¿no es cierto? Y aquí yo lo que tengo es un cilindro que tiene absolutamente coincidente su eje con el eje de la Tierra que tengo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, lo que yo tengo acá, supongamos que yo empecé a calcar todo lo que tengo aquí en mi esfera terrestre, lo empecé a calcar aquí, en el papel, por dentro.
lo empecé a calcar, a calcar, a calcar, y me voy a dar cuenta de que tenemos un problema. El problema es que donde yo tengo afirmado el dedo acá, que es, digamos, la línea del ecuador, esto está absolutamente tangente. Por lo tanto, el traspaso de información de aquí, de mi esfera, al papel, la distancia es 0. Y al haber distancia 0, va a ser absolutamente real lo que estoy traspasando. Sin embargo, cuando me pongo a comparar un poquitito más, por ejemplo, hacia el norte, aquí, me doy cuenta que hay una distancia. Hay una distancia ahí, no sé si se ve bien, pero hay una distancia que tengo que cubrir acá para poder llegar efectivamente a la Tierra. Esa distancia va a ser igual a distorsión en cuanto a la realidad. ¿Ya? No sé si les alcanza a quedar claro de esta forma. En este caso, la distancia que va a haber, voy a tratar de mostrarlo de la mejor forma posible, pero esta distancia que va a haber acá me va a generar que haya una diferencia tremendamente grande entre la realidad y lo que realmente va a quedar proyectado o traspasado en el papel. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, me voy a dar cuenta que una característica de lo que estoy haciendo aquí va a generar una proyección que va a ser muy precisa a lo largo de la línea del ecuador, porque después esto yo lo voy a estirar y aquí va a estar mi mapa, porque ya traspasé todo lo que estaba acá, aquí al papel. Y me voy a dar cuenta que donde la esfera terrestre era tangente, o sea, en todo este lugar, pensando que estaba puesta de esta forma, no hay ningún problema. Sin embargo, a medida que yo me voy a ir alejando del ecuador, tanto hacia el norte como hacia el sur, me voy a dar cuenta que cada vez más va a haber problemas de deformaciones. Espero que, no sé si eso ayuda, y ustedes se van a fijar ahí que la diferencia es mayor o máxima, digamos, en los polos, y en el ecuador es totalmente tangente, por lo tanto es 0. ¿Ya? Esa posición que van a tomar nuestras figuras auxiliares respecto tanto de su eje como de su vértice, de esta forma, que este es solo un ejemplo, van a ir marcando el dónde van a estar la mayor cantidad de deformaciones que nosotros vamos a encontrar en las proyecciones. Y nos vamos a dar cuenta también que esas mismas proyecciones que sabemos tienen ciertas deformaciones en alguna parte, vamos a encontrar que son bastante precisas en otras, ¿ya? Y la idea es que eso nos permita a nosotros elegir cuál es la que vamos a utilizar, ¿ya? Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Ya, entonces, como le estaba diciendo, vemos en este caso de la proyección nomónica que estas rectas, ¿ya? Que tenemos acá, que son concurrentes en el polo, ¿no es cierto? Son lo que para nosotros eran los meridianos, ¿no es cierto? Es la representación de ellos, ¿ya? Y en el caso de los paralelos, vemos que estas son circunferencias, ¿verdad? Que tienen un radio, que es decreciente, ¿ya? Y que el ecuador no se encuentra particularmente proyectado, ya que este es coincidente con el, ¿cómo se llama? Con el paralelo de radio máximo, en este caso, proyectado, por supuesto. ¿Ya? Vamos al caso de la transversa. ¿Qué es lo que pasaba con la transversa? ¿Cuál es la gran característica de la transversa? ¿Qué es lo que pasaba con el eje?
Ya no era coincidente, ¿no es cierto?, sino que era perpendicular. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que los meridianos van a estar proyectados como rectas paralelas, ¿verdad? Que van a quedar concurrentes a los polos, ¿verdad? El ecuador va a ser una recta absolutamente perpendicular a los meridianos. ¿Listo? Aquí está el ecuador, y estos que están acá son los meridianos, ¿no es cierto? Y los paralelos se van a proyectar como hipérbolas, que son estas hipérbolas que están acá, cuya concavidad, en este caso de esta hipérbola vemos que su concavidad está hacia el sur, ¿no es cierto? Esta concavidad se va a mantener apuntando siempre hacia el polo más cercano. En este caso, su concavidad está hasta el sur, hacia el sur, y siempre hacia el sur, hasta que traspasa esta línea perpendicular, que es el ecuador, ¿no es cierto?, perpendicular a los meridianos, y entonces este paralelo, que pasa a estar al norte del ecuador, cambia su concavidad desde el sur hacia el norte por encontrarse más cerca del polo norte. ¿Ya? Esa es la forma en que se comporta. Y finalmente tenemos la oblicua, donde obviamente son todos los otros casos que no son ni polar ni transverso. Y ahí vamos a ver que los meridianos se van a proyectar como rectas concurrentes en el polo, ¿no es cierto? Y en el polo más cercano a el centro, ¿ya? Como lo vemos aquí. El ecuador se va a proyectar como una recta perpendicular al meridiano central, ¿verdad? Y los paralelos se van a proyectar como parábolas, hipérbolas o elipses, dependiendo de qué tan oblicua ya va a estar esta proyección. En términos generales, eso es. Mi consejo es que centren siempre, para todas las proyecciones, centren su foco de atención en las versiones polar y transversa, que son por lejos, pero por lejos las más utilizadas siempre. ¿Ya? No estoy diciendo que la oblicua no se ocupe nunca, pero se ocupa muy poco. Y como se ocupa muy poco, es muy raro que sea preguntado. ¿Ya? Por lo tanto, independiente que tienen que saberlo, siempre centren su foco de atención en las versiones polares y transversas de las proyecciones. ¿Ya? Tenemos nuestra estereográfica. Ya sabemos que el vértice de proyección está en un punto de la esfera, ya diametralmente opuesto al centro, por cierto, ¿no es cierto? Tal como lo habíamos visto en el esquema que estaba un poquito más atrás, acá, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, en nuestra estereográfica, también con sus versiones polar, transversa y oblicua, nos vamos a dar cuenta que para la versión polar, los polos van a ser centro y vértice de proyección, ¿no es cierto? Son coincidentes, ambos, ¿verdad? Por lo tanto, es muy normal que la cartografía, por ejemplo, antártica, esté realizada a través de una proyección estereográfica polar. ¿Ya? Es muy común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser coincidentes, ¿no es cierto?, el centro y vértice de proyección en el polo, en este lugar es donde a nosotros nos va a entregar una predicción más fidedigna de lo que se encuentra en la esfera terrestre. Eso quiere decir que a medida que me voy alejando del centro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una mayor deformación. Por lo tanto, como les digo, es muy normal encontrarse
con que las proyecciones utilizadas para poder cartografiar los polos sean proyecciones estereográficas polares. Es muy normal. ¿Ya? Tenemos también su versión transversa, ¿no es cierto?, donde el meridiano central y el ecuador se van a proyectar como rectas, ¿verdad? Son perpendiculares y coincidentes en el centro, y los meridianos el resto de los meridianos se van a proyectar como arcos, ¿ya? Entonces, si yo me fijo muy bien acá, aquí voy a tener el ecuador, ¿no es cierto?, que lo tengo ahí, y los meridianos, vamos a ver que tenemos una recta perfecta, totalmente perpendicular, que es el central, ¿no es cierto? Y nos vamos a dar cuenta que para todo el resto, estos se van a proyectar como arcos que van a ser siempre cóncavos hacia el centro. ¿Ya? Y está también la versión oblicua, donde el meridiano central se va a proyectar como una recta, ¿verdad? Y el resto de los meridianos se van a proyectar como arcos de circunferencia que se van a intersectar en el polo. ¿Ya? El ecuador y los paralelos se proyectan como arcos de circunferencia, excepto el de la latitud contraria al central, ¿no es cierto?, que es recta. ¿Ya? Ese es el único que no va a ser un arco de circunferencia. ¿Dudas con la estereográfica? Ya. Pasemos entonces a la ortográfica. Y aquí yo creo que hay algo que les va a llamar bastante la atención. Porque si ustedes se fijan, gracias a Dios estos diagramas están bastante bien hechos, ¿no? Están bien hechos. Si ustedes se fijan, nosotros normalmente, cuando vemos un mapamundi, normalmente para nosotros es lo más normal del mundo, y aquí me voy a devolver, es lo más normal del mundo ver de esta forma el polo, ¿ya? Donde uno puede apreciar perfectamente la geografía que se encuentra en él, y prácticamente abstraernos un poquitito del resto de la esfera terrestre, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que aquí tenemos, por ejemplo, un caso, no voy a decir contrario, pero distinto, donde uno puede perfectamente apreciar que hay una geografía que se ve totalmente distinta, al menos a lo que estamos acostumbrados normalmente. Sin embargo, cuando veo la versión transversa de la proyección ortográfica, me doy cuenta de que esto se me hace familiar, ¿ya? Se me hace bastante familiar el cómo se ve, digamos, la geografía de la Tierra en este tipo de proyección, ¿ya? Esas son cositas que tienen que ir apreciando, que tienen que ir aprendiendo, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que quería decir? ¿De qué se trataba en realidad de nuestra proyección ortográfica? ¿Qué característica importante tenía? ¿Alguien? ¿No? Tiene un punto que se dispara al infinito, si no me equivoco. La verdad que hablemos mejor de un punto impropio. Ya. ¿Ya? Principalmente hay que hablar de un punto impropio. Entonces, este punto impropio, que se abstrae un poco de la superficie, a nosotros nos puede entregar una visión un poquitito más clara, una visión un poquitito más certera de efectivamente cómo se ve
la esfera terrestre. Ahora, ¿qué característica tiene esta proyección ortográfica? Una característica importante que tiene es que justamente por el lugar donde se encuentra su vértice, me permite primero apreciar desde afuera, abstrayéndome de la Tierra, me permite apreciar bien su geografía y cómo está constituida. Sin embargo, cuando estoy tratando de proyectar una superficie pequeña, muy pequeña, no como acá, que estamos viendo completa la superficie terrestre, lo que podemos ver, ¿por cierto? Cuando se trata de una superficie más pequeña, probablemente no me va a entregar muy buenos resultados, ¿ya? Eso también es importante tenerlo en consideración. Me parece que no está ahí, pero no importa. Ortográfica en su versión polar, los meridianos se van a proyectar como rectas, ¿ya? Estas son perpendiculares al plano, concurrentes en el polo, ¿verdad? Que es el centro. El ecuador y los paralelos se van a proyectar como circunferencias, ¿ya? Paralelos al plano. Por lo tanto, la circunferencia máxima, obviamente, ¿no es cierto? Nosotros la vamos a tener en el ecuador, ¿no es cierto? Y todo el resto de los paralelos, ¿ya? Se van a ir proyectando como circunferencias. En su versión transversa, ¿no es cierto? Que la característica de la transversa es que su eje es perpendicular, ¿ya? Distinto a la versión polar en que es coincidente, ¿verdad? El meridiano central se va a proyectar como una recta, que va a ser totalmente perpendicular al plano de proyección. El meridiano perpendicular al central, como una circunferencia sin deformación, ¿no es cierto? El resto de los meridianos se van a proyectar como elipses, ¿ya? Cuyo eje mayor va a ser coincidente con el eje polar, ¿ya? Aquí, ¿verdad? Y el ecuador y los paralelos se van a proyectar como rectas, que son estas rectas que vemos acá. Y por último tenemos la versión oblicua, que aquí creo que se nota bastante más que en las otras proyecciones, ¿no es cierto? El hecho de que está oblicua. Aquí el meridiano central se va a proyectar como una recta, que va a ser perpendicular al plano de proyección. El resto de los meridianos se van a proyectar como arcos de elipse, que se van a intersectar en el polo, ¿verdad? El ecuador y los paralelos se van a proyectar como arcos de elipse cuyo eje mayor se sitúa a lo largo del meridiano central. Aquí. ¿Verdad? Profesor, cuando habla de la proyección oblicua, es que está orientado hacia el eje, ¿cómo es que se llama? Está orientado hacia el eje horizontal, ¿cierto? Está como desviado. Está eso, sí, es una forma de decirlo, que está desviado. En el fondo, no es polar, ¿no es cierto? O sea, el eje de mi figura auxiliar con el eje de la Tierra no son coincidentes. No es transversa, ¿no es cierto? Porque el eje de la figura auxiliar con el eje de la Tierra no son perpendiculares, y por lo tanto cabe en oblicua, que es cualquiera de los otros casos, que pasa a ser oblicua, ¿no es cierto? Creo que yo espero que en sus computadores se vea bien, porque de verdad que aquí este dibujo en particular se ve muy bien, se ve muy muy bien, y se entiende de inmediato, por lo menos de acuerdo a como lo veo yo acá, se entiende de inmediato que por la perspectiva que uno tiene, lo que en algún minuto, ¿no es cierto? Por ejemplo, los paralelos acá que son rectas, el hecho de estar mirando esta proyección de manera oblicua, de inmediato
hace ver a los paralelos como arcos de elipse, que son los que están aquí, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Ya. Oye, la participación no está muy buena hoy día. Ya. No sé si se entiende el tema de los arcos de la elipse. Ya, ok. Ya, después tenemos otras predicciones, como por ejemplo, las predicciones azimutales que ya las habíamos conversado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y tenemos también la escenográfica. La escenográfica, como yo les conversaba, la verdad que es muy poco lo que se ocupa. Y azimutal, un tipo de proyección que abarca varias otras proyecciones que son justamente las que nosotros acabamos de ver. ¿Ya? Que ya las explicamos, digamos, en la lámina anterior. Otro tipo de proyecciones, estas proyecciones no las vamos a ver, porque la verdad que se ocupan tarde, mal y nunca, no tienen mucho sentido que las veamos, porque la verdad que no las ocupamos, no las aplicamos, y por lo tanto creo que no tiene mucho sentido dedicarle mucho tiempo a eso. Por lo tanto, creo yo que es conveniente que sigamos con nuestra materia de proyecciones y en este caso vamos a pasar ya a las proyecciones cónicas, ¿no es cierto? Toda la materia que nosotros acabamos de ver son proyecciones planas, ¿no es cierto? Ahora vamos a pasar a ver la materia de las proyecciones cónicas. Se está viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, profesor. Dice Bien. cónica y cilíndrica. Ya. Dos Sí, puntos de- profe. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a ver las proyecciones cónicas, donde obviamente lo que estamos haciendo es proyectar sobre una superficie cónica, ¿verdad? Cuyo eje, para este caso, donde estamos viendo una proyección cónica polar, el eje es coincidente con el de la Tierra, ¿no es cierto? Porque es polar, ¿ya? En este caso, el cono es tangente a la Tierra en un paralelo, ¿verdad? ¿No es cierto? Si aquí está la tangente, esto es un paralelo, obviamente. O secante, en el caso que tenemos acá, donde, digamos, continúa el cono, ¿verdad? Y genera, digamos, una secuencia, ¿ya? En una proyección cónica polar, los meridianos van a ser rectas concurrentes en el polo, o sea, van a converger, y los paralelos van a ser arcos de circunferencia concéntricos en el polo. ¿No es cierto que eso, la verdad, es bastante fácil verlo? ¿No es cierto? Si nos imaginamos, la verdad no hay mucho que imaginar, si está la figura acá, y se ve de inmediato cuál es la forma que va adquiriendo y que va mostrando, ¿no es cierto? Dentro de las proyecciones cónicas, tenemos la proyección de Lambert, ¿ya? Y esta es una de las proyecciones más conocidas que tiene, digamos. Esto es un desarrollo matemático. Yo ya les comenté en una clase anterior que todas las proyecciones obedecen, todas, a desarrollos matemáticos. ¿Ya? Que nosotros no lo veamos matemáticamente, sino que lo veamos gráfica y teóricamente es otra cosa, ¿ya? Pero en esta proyección en particular, la separación entre paralelos lo que está buscando es una condición de conformidad, ¿ya? O sea, lo que se está buscando es una mínima deformación que se encuentre en torno al paralelo de tangencia. Y a mí, algo que me gustaría intentar mostrar acá, no voy a volver a experimentar con la pelotita, porque la verdad me da la impresión de que no se cacha mucho. Así que prefiero mostrarlo aquí.
Si se fijan, aquí se está proyectando efectivamente el cono, ¿no es cierto? Está el cono, ¿verdad? Y está la esfera terrestre. Insisto en que lo que se está haciendo es traspasar toda esta información que está aquí a este cono, ¿ya? Y aquí, si se fijan, ya está el cono abierto. Y este es el espacio, obviamente, que queda en el cono, ¿no es cierto? No sé si entienden lo que les estoy diciendo. El cono se abrió y se extendió, porque estamos haciendo mapas, necesitamos llegar a un plano, ¿verdad? Y este espacio que queda acá es el espacio que queda cuando yo abro un cono. ¿Sí? ¿Se entiende? El espacio que queda es lo que no se alcanzó a proyectar en el plano, ¿cierto? No. Déjame... Vienen siendo como los extremos de la hoja del cono. Claro, en el fondo es eso. No, ahí Buscando- son los extremos nomás. Ya. Se cacha, ¿no? Sí, profesor. ¿Se entiende? Desde un segundo. Pero al final no es tan malo hacer las clases desde la oficina, ¿eh? Porque hay más cosas acá. Ya, ahora sí. En el fondo lo que les estoy diciendo es que este es el cono, ¿no es cierto? Este es el cono que se está ocupando. Ya sea tangente o secante a él, está dentro de la esfera terrestre, ¿no es cierto? No voy a poner la que tengo acá porque es muy grande. Pero finalmente después yo lo que hago es extender o abrir ya este cono, ¿verdad? Y la apertura no queda perfecta porque era un cono, ¿verdad? Entonces era imposible que quedara perfecto, ¿ya? Y por lo tanto, una vez que yo lo abro, ya esto adquiere, digamos, una forma determinada, y lo que yo quedo acá es, y lo que está faltante, digamos, aquí, es producto de que esto era un cono, ¿ya? Y que es lo mismo que hay exactamente aquí. ¿Ya? Eso es principalmente. Ya, esta es la proyección cónica de Bond. La verdad que no tiene mucho sentido pasarla tampoco, no la vamos a ocupar ni la vamos a ver. Respecto a las proyecciones cilíndricas, ya saben que esto se está proyectando sobre un cilindro, ¿no es cierto? Tiene sus versiones polares, transversas y oblicuas, como ya lo vimos, eso habíamos quedado clarito. Y aquí está el cilindro, en este caso vemos que está siendo secante a la esfera terrestre, y posteriormente cuando yo abro este cilindro y lo desarrollo, que queda de esta forma, ¿verdad? Me voy a dar cuenta de que el único lugar de tangencia que tenía con el cilindro era el ecuador, y por lo tanto me voy a dar cuenta que aquí va a estar el ecuador, ¿verdad? Y me voy a dar cuenta que por la deformación que existe aquí, en este espacio que se genera acá, el espacio que hay entre la superficie terrestre y el cilindro, y que va disminuyendo esta distancia a medida que yo me voy acercando hacia el ecuador hasta hacerse cero, me voy a dar cuenta que va a generar una distorsión que en la práctica, o sea aquí en el papel, voy a identificar como un aumento en la distancia de los paralelos.
a medida que me voy acercando hacia los polos. ¿Ya? Los meridianos, ¿ya? Los meridianos van a ser rectas paralelas y equidistantes entre sí, y los paralelos van a ser rectas entre sí, perpendiculares a los meridianos. Lo que hablábamos recién, el espaciado entre los paralelos da lugar a distintos desarrollos analíticos, matemáticos que se han hecho, como la conforme, ¿no es cierto? El desarrollo conforme, que es la predicción de Mercator, que ya vamos a ver, equidistante, con meridianos automecoicos, equivalentes, etc. ¿Ya? Espero, y me da la impresión de que esta figura que está aquí como que es más demostrativa, y se entiende un poquito más. Vamos con Mercator. Esta, yo creo que de proyección prácticamente todos la conocen. Este también es un... ¿Sí? ¿Alguien quiere...? Alberto, ¿alguna? Sí, Sí, dime. sí. Los mapas en los sistemas, o sea, en los sistemas de información geográfica, ¿Ya? ¿utiliza solamente proyección Mercator? No, uno la elige. Debe haber unas 200. Mira, mire, profesor, lo que pasa es que cuando nosotros hacemos planos en ArcGIS, ¿Ya? no sé, mire, lo que pasa es que viene un mapa base que viene por defecto. Y, por ejemplo, cuando yo quiero darle una representación a un punto que no tiene proyección, no tiene coordenada, o sea, no tiene un sistema de referencia espacial, yo solamente le pongo el datum ¿Ya? WGS84 ¿Ya? y el tipo de coordenada, por ejemplo, me adelanté un poquito, uso 19 sur, por ejemplo. Perfecto, no hay problema. Pero no tengo no sé, quizás no he buscado yo la opción como para seleccionar el tipo de proyección para que sea cónica. La proyección está. Que uno no la haya elegido, es otra Ya, cosa, pero está. ya. ¿Ya? Projection está, digamos, dentro de la... O sea, no está solamente Mercator. No. Ya. No. Ahora después quizás me puede responder, profesor, ¿por qué la proyección de Mercator se hizo tan famosa? ¿Por qué la proyección de Mercator es útil, fue útil para los navegantes? Ya, perfecto. Esa Sí, es mi no, pregunta. veámoslo al tiro. Veámoslo al tiro. Una de las grandes características que tiene la proyección de Mercator, ¿ya? Es que las deformaciones, ¿no es cierto? Las deformaciones van a ir tal como lo mostramos recién, exactamente como lo vimos acá. Nos vamos a dar cuenta que la predicción de Mercator, a medida que uno se va alejando del ecuador, las deformaciones aumentan, ¿ya? Por el hecho de la tangencia con el ecuador al minuto de ocupar la figura auxiliar, que en este caso es el cilindro, ¿no es cierto? Eso espero que hayamos quedado todos claritos. Entonces, es una característica importante que tiene la predicción de Mercator. Y estas deformaciones aumentan respecto, por las características de la predicción de Mercator, aumentan respecto de sus áreas. Ahora, ¿qué es lo que hizo tan importante a la predicción de Mercator? Principalmente su conformidad. Y la conformidad lo que logra o lo que consigue es que cuando yo, espero que estén viendo el puntero, cuando yo estoy generando una línea de rumbo, ¿no es cierto? Esta se va a mantener, ¿ya? O va a ser muy real, ¿ya?
muy real, muy similar a la realidad más que en otras proyecciones, principalmente respecto por esto, por su conformidad. La línea de rumbo es la línea más gruesa, ¿cierto? Es esta, sí. Esta que La está aquí, circular. sí, esa es, ¿ya? Y que está generada por sobre esta proyección, por cierto, ya apoyado en esta proyección y en base a la navegación por arco, en el fondo, ¿ya? Yo quiero llegar de M a N, pero sé perfectamente que en la realidad eso no ocurre y por lo tanto lo que hago es apoyarme en los meridianos para a través de una fórmula matemática entender cuál es el arco de rumbo que me va a permitir llegar de M a N o de N a N al mismo, pero en distancia absolutamente real. Y como esta proyección es conforme, yo me voy a dar cuenta de que este distanciamiento que tengo aquí, ¿verdad? Es, ¿cómo se llama esto? No cambia, ¿ya? Equidistante. Claro, sí, es equidistante, ¿ya? A Por ver, lo pero, tanto, perdón, profesor, pero antes de Mercator, estamos ya, hablando ya del siglo XVI, ¿ya? cómo los navegantes eh, mapeaban las rutas. Con los astros, ¿Ah? con los Ya, astros. bien, pero justamente la, Me voy a poner un línea, 7. la circunferencia, ¿Ya? disculpe, profesor, la, No, la, no. la Dime nomás. semicircunferencia es la que refleja la línea de rumbo, pero la línea de rumbo para la navegación trae un error, porque si yo viajo, por ejemplo, desde el puerto de Palos, en España, y voy ¿Ya? navegando con rumbo 30 grados, 30 grados sur o 30 grados oeste, no voy a llegar al punto que yo deseo ir, sino que me va como puedo llegar incluso hasta el polo sur siguiendo la línea de rumbo. ¿Ya? Pero lo que pasa, a ¿No? ver, lo que pasa es que, a ver, insisto, este desarrollo matemático que está hecho en la proyección de Mercator es correcto, ¿ya? Ya, No es, entonces, no es como lo que pasaba antes, sino pregúntale a Colón por qué llegó ahora me acá, acuerdo. Ya, ¿ya? mire, y ahora me estoy acordando. Lo que tú estás diciendo es correcto, está bien, pero en los tiempos de Colón, Justamente, ¿cierto? antes, en los que, Cuando Colón se basó en un mapa para la navegación que y, lamentablemente tenía intrínseco traspasado un error garrafal en el cálculo del radio de la Tierra, y por eso es que este gallo llegó para acá. Ya, es bien interesante todo esto, esa historia de Colón. Colón llegó acá por error, absolutamente por perfecto. error. Y el error Ahora, ahora, venía y tiene sus raíces en un error, pero garrafal, así, pero atroz, un horror en realidad, en el cálculo del radio y el diámetro de la Tierra. De ahí viene la llegada de Colón acá a las Américas. ahora me doy cuenta que la proyección de Mercator, la novedad es que dibuja los paralelos y los meridianos con líneas rectas y Absolutamente, con anterioridad de esta proyección, absolutamente, los paralelos no eran rectas. claro. Ahora, acá hay algo muy importante. Yo creo que la frase más importante de la diapositiva es que las líneas de rumbo constantes, loxodrómicas, bueno, aquí dice como rectas, pero esta proyección las puede dibujar como rectas. Claro. Ya. Ya, ¿se entiende entonces, Alberto? Sí, ahora me quedó más claro. Perfecto. Ya. Gracias, profesor. Entonces, ahora vámonos a lo opuesto de lo que estábamos hablando. Ya dijimos que aquí está la proyección, que aquí está, ¿cómo se llama?
aquí está el ecuador, entonces aquí no tengo deformación, ya sé que existe una equidistancia, ¿no es cierto?, que puedo tener y que es lo que me ayuda realmente, perdón, y que esta equidistancia es lo que con ella logro, ¿no es cierto?, la conformidad, porque a través de ella matemáticamente me permite, ¿no es cierto?, esta equidistancia matemáticamente me permite hacer cálculos de rumbo, pero a su vez sé que tiene una debilidad, tiene un problema, como toda la cartografía, y es que a medida que yo me voy alejando, ¿no es cierto?, de este ecuador, donde está la tangencia con el cilindro, va aumentando, ¿no es cierto?, el nivel de deformación. ¿Y qué es lo que encuentro aquí? ¿Qué es esto que está acá? ¿Quién me puede decir qué es lo que es esto? ¿Eso es la Antártica? Esa es efectivamente el territorio antártico, con una deformación tremenda, una deformación absoluta, pero eso no quiere decir que esta proyección sea mala, al contrario. Lo único que yo tengo que saber es que si lo que quiero es realizar un viaje, como se hacía en esos tiempos, al territorio antártico o en realidad a cualquiera de los polos, esta no es la cartografía que hay que ocupar. ¿Ya? Ya. Respecto de las coordenadas, nosotros esto ya lo hablamos, esto en términos teóricos ya lo dijimos, ¿ya? Pero los cálculos nosotros no los vamos a hacer porque esto no es cartografía matemática, ¿ya? Por lo tanto nosotros pasamos solamente la parte teórica. Después, si es que ustedes quieren hacer su prosecución de estudios a partir del, me parece que es el año subsiguiente o segundo semestre del próximo año, ahí veremos esta entretenida materia de sacar coordenadas en UTM, pero coordenadas desde el origen matemático. ¿Ya? Solamente por conocimiento, Sí. ¿qué es la cartografía matemática? Es justamente esto. Todo lo que yo les he mencionado alguna vez, que todo esto viene de fórmulas matemáticas, todo responde a modelos matemáticos, ahí lo que vemos son las fórmulas matemáticas, los modelos matemáticos, etc. Ahí el que no le gusta mucho las matemáticas, tiene que abstenerse. ¿Ya? Ya. Tenemos la UTM, esta sí que la conocen todos, ¿no es cierto? La UTM es la versión transversa de la proyección de Mercator. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos la proyección de Mercator, ¿no es cierto? Y esta proyección de Mercator, como todas las proyecciones, tiene una versión polar, ¿verdad? Tiene una versión, ¿no? Transversa, perfecto, y una versión oblicua. ¿Ya? Acuérdense, siempre, para todos es lo mismo. Perdón. Y en este caso, ya, esta es la versión transversa de la proyección de Mercator. ¿Ya? Este es un desarrollo cilíndrico, ya lo habíamos visto, en el que el eje va a ser perpendicular, ¿no es cierto?, de la Tierra, y en este caso el cilindro es tangente a la Tierra según el meridiano central, ¿ya? Que ese autometricoico significa que se juntan finalmente. La representación de esta es que el meridiano central y el ecuador son rectas perpendiculares entre sí, y el resto de los meridianos y paralelos son curvas complejas, pero perpendiculares en cada punto. Y esto va a dar lugar a una red ortogonal. Dentro de sus propiedades, es conforme como la de Mercator, el meridiano central es automecoico y las deformaciones areales aumentan a medida que nos alejamos de él. ¿Ya? O sea, en ese sentido, las propiedades son bastante parecidas, se conservan bastante. ¿Ya?
se utilizan varios cilindros con deformación escasa en torno a sus medianos centrales, que son los que están acá, ¿no es cierto? Estos. Y se emplean 60 cilindros o usos que cubren la totalidad de la Tierra. Y se empieza por el antimeridiano de Greenwich, con el primer uso de 0 a 6 grados, y el meridiano central 3 grados 20. Y acá está, que estaba buscando, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que nos permite. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto, a todo esto? ¿Qué nos permite? ¿Para qué se habrá hecho la UTM? ¿Qué fin habrá tenido? ¿No? ¿Nadie? Porque aquí lo que yo veo, ¿no es cierto?, es que prácticamente todos pertenecen, todo el mundo me refiero, geográficamente hablando, todos pertenecen a alguna zona, al parecer. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Se está escuchando, profesor. Ya, perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto ahora en un principio, ¿cuál será el fin de haber creado la UTM? Me pregunto yo. Tener solo un sistema. Ya, perfecto, para... mm, ¿Tener solo un sistema para qué? o sea, Para ubicarnos todos en un mismo Para sistema. ubicar cada zona. Ya, pero en el fondo, más que eso, lo que están buscando es a través de una zona, de un modo unificado, de una forma unificada, la manera de, a través de una misma medida, de una misma forma, de un mismo sistema coordenado, poder ubicar cualquier parte del mundo. Eso es lo que estaba buscando principalmente. ¿Ya? Y es por eso, ¿ya?, que nosotros nos vamos a dar cuenta que existen codificaciones, ¿no es cierto?, particulares para poder ubicar cualquier parte del mundo. ¿Ya? Y pensé que tenía aquí, a ver, denme un segundo para ver si logro encontrar el gráfico que estoy esperando. No, pensé que lo tenía acá, pero... Ya, no importa. Nosotros, como Chile, tenemos una ubicación en particular. ¿Alguien me puede decir dónde estamos nosotros respecto de las coordenadas UTM? En 19 sur. 18 ¿Ya? y 19. Ah, perfecto. Súper bien. Muy, muy bien. ¿Ya? Por lo tanto, ¿para qué sirve esto? Para que en este sistema ya nosotros podamos tener una ubicación determinada
y que este sistema sea un sistema unificado y no un sistema tan particular como existe en el resto de los sistemas coordenados, ¿ya? Que en realidad se utiliza, sí, pero siempre, siempre es referencial, etcétera, ¿ya? No es que, no es que nos lo debe entregar una ubicación absolutamente precisa del punto, ¿ya? Sino que normalmente se utiliza para cosas más generales, no tan particulares, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? No. Ya. ¿Dudas con la materia hasta acá? ¿Nadie? Lo de cálculo coordenada no va en la prueba, ¿cierto? No, no, por supuesto que no. Eso no lo vemos en la materia nosotros. Ya, Básicamente todo lo que usted nombró que no va en la prueba no entra. por supuesto, claro. Ya. Entonces, le voy a tener que pedir un favor. Necesito, si es posible, que traten de contactar al resto de los alumnos, porque hoy día son súper pocos los que se conectaron. 2, 3, 4, 5. Un poquito. 6, perdón. Para que por favor les avisen que de verdad es importante que la próxima clase se conecten, porque vamos a hacer exactamente lo mismo que la prueba anterior. Vamos a terminar de pasar muy poquitito de materia que nos queda, es muy, muy poco, ¿ya? Pero vamos a hacer un repaso particular para la prueba, para que se puedan apuntar bien, para que puedan estudiar realmente y centrarse, enfocarse en lo que es más importante, ¿ya? Pero para eso yo necesito que asistan, ¿ya? Así que por favor, yo la verdad que nunca había venido tan pocos alumnos y me da la impresión de que es un tema de esto que ocurrió en la universidad, no me cabe la menor duda, ¿ya? Así que por favor, eso les voy a pedir, que traten de comunicarse ahí con los otros alumnos que no asistieron y les pidan que por favor asistan para la próxima clase, porque es importante, sobre todo aquellos que estuvieron un poquitito más bajos, no terriblemente, pero que estuvieron un poquitito más bajos ahí en esta prueba, para que les comenten ahí que es una buena oportunidad, digamos, eh, para tomar algunas notas y quedar a lo mejor un poquitito más claro con la materia, o saber de manera un poco más exacta, digamos, qué es lo que se va a preguntar. Yo creo que de los que, si es que estuvieron acá en el repaso que hicimos de la prueba anterior, la clase antes de la prueba, yo creo que no hay nadie que pueda decir que no se preguntó algo que no está ultra recomendado y que además no se mencionó, digamos, en el repaso. Entonces yo creo que es una buena oportunidad, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta a alguien? Sí. Consulta, para la próxima prueba entraría todo lo de la anterior más lo de ahora, ¿cierto? No, yo no hago acumulaciones de materia, Ya, menos con esta materia de ahora, porque sé lo pesada que es, porque es mucho lo que tienen que estudiar y es mucho lo que tienen que comprender. Así que aquí no hay acumulación de materia. Obviamente hay nociones y cosas básicas que tengo que ir sabiendo y no me puedo olvidar, ¿verdad? Pero no les voy a estar haciendo preguntas, digamos, nuevamente de toda la materia anterior con esta, ¿ya? ya. Muchas gracias, profesor. Pues nada, ¿algo más? ¿Alguien? No, yo creo que la mayoría no ha podido venir por el tema del trabajo, es que todos trabajamos. Ya, ya sí, Yo yo lo mismo entiendo. estoy trabajando en una maestranza, hoy día me soltaron antes. Sí, ya pude salir antes a las 6:30.
Ya, me decía a mí que estoy en la oficina. Incluso- Llegar acá a bañarme, igual Ya. es difícil. Profesor, ¿cuáles van a ser las próximas clases? ¿De qué se va a tratar las próximas clases en adelante? La próxima clase que tenemos es el término de la materia de proyecciones. Nos queda una parte de, ¿cómo se llama esto? De referencia, sistema de referencia. Nos queda muy Eso, poquito. ¿cuándo, ¿Cómo? ¿cuándo será esa clase incluso? La próxima clase. Sistema, ya. Ah, ya. Sí, estoy hablando de la próxima clase, el próximo miércoles. Ah, bien. Entonces la próxima clase va a hablar del sistema de Sí, referencia. nos toca sistema de referencia, nos Eso es lo toca... que me interesa. ¿Qué más? No, me parece que es eso, con eso cerramos ya. Y después de eso hacemos el repaso completo para la prueba, completito. Apuntarlos bien. Y esa sería la próxima clase. Bien, profesor, muchas gracias. Ya, cuídense, que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Hasta Hasta la luego. Chao, próxima. buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Buenas noches a todos. cuídense.